Hoy hablaremos de esas cenas de trabajador mexicano que dieron energía, consuelo y sentido de hogar, pero que hoy, entre el ritmo acelerado y los hábitos cambiantes, casi nadie prepara en casa. Ensalada de nopales con huevo duro y chile. Nopal cocido, bien escurrido, mezclado con jitomate, cebolla, cilantro, huevo duro en cuartos y una salsita de aceite, limón y sal. Fresca, sencilla, equilibrada. Se servía con tortillas calientitas. El nopal, con su aroma a campo, hablaba de comales y cuchillos afilados. Cena ligera para cerrar el día sin pesadez. Hoy, muchos compran el nopal ya cortado, y el huevo duro casi no se usa de noche. Se pierde ese bocado de hogar, el brillo del limón y el murmullo de la tabla de picar. 22. Aporreadillo de res con chile guajillo. La carne seca, aporreada hasta hacerse hebras, se zambullía en salsa roja de guajillo con jitomate, cebolla y ajo. A veces llevaba huevo, a mí no desentía, veces no. El guiso olía a fogón antiguo, a caminos polvosos y a campo. En tierra caliente y otras regiones, era cena poderosa tras la jornada, servida con frijoles de la olla. La salinidad de la carne seca, al casarse con el guiso rojo, despertaba el paladar. Hoy, la carne seca ya no cuelga en muchas casas, y el aporreadillo va quedando como delicia de viaje, no de noche común. 23. Machaca con papas en caldillo. En el norte, la machaca se mezclaba con papas en cubos y un caldillo ligero de jitomate. El aroma de cebolla y chile serrano, perfumado con orégano, llenaba la cocina. Se comía con tortillas de harina que al calentarse hacían burbujas doradas. Era cena discreta, amable, con un sabor que invitaba al silencio satisfecho. Hoy, la machaca en casa se ha relegado, y ese gesto de tirar la tortilla de harina directo a la plancha tibia se ve menos. Se diluye una escena nocturna norteña, tranquila y bien servida. 24. Sopa de lentejas con plátano macho frito. Las lentejas, con su perfume dulce y su capacidad de abrazar, se cocían con jitomate y laurel. Al servir, se coronaban con rebanadas de plátano macho dorado en poco aceite. Dulce y salado jugaban una danza reconfortante. El plátano aportaba color y alegría, la lenteja, calma y tibieza. Cena que se comía con cuchara grande, dejando que los trozos se encontraran. Hoy, muchos torcerían la boca ante la idea, pero quienes la cenaron recuerdan su ritmo pausado y el modo en que acomodaba el cuerpo y la mente para dormir. Bien. 25. Atún guisado con jitomate, cebolla y chipotle. La lata de atún encontraba su mejor versión en un guiso rápido, sofrito de cebolla y jitomate, chipotle en adobo, un puñado de aceitunas si había, y al final el atún apenas calentado. Con tortillas o con bolillo, era cena de oficina, de estudiantes, de familias enteras. El olor ahumado del chipotle cortaba la monotonía y el atún ganaba vida. Hoy se come atún directo de la lata o en ensalada rápida. Se pierde ese pequeño teatro de sartén y el gusto de mojar el pan en el jugo rojo. 26. Tacos de bofe y nana en salsa roja. Las vísceras, limpias y cocidas, se guisaban con chile de árbol y jitomate hasta quedar tiernas, casi sedosas. En taco, con cebolla y cilantro, eran un bocado recio, de gusto adquirido, amado por muchos trabajadores en noches de antojo. La salsa roja, viva, equilibraba el sabor profundo del bofe y de la nana. En patios de barrio era cena y conversación. Hoy, el arrinconamiento de las vísceras las ha sacado de la cocina familiar, y con ellas se van historias y sobremesas que empezaban con el chisporroteo del aceite. 27. Mollejas en adobo de pasilla. Las mollejas, blanquísimas, se cocían y luego se doraban antes de sumergirse en un adobo de chile pasilla con toques de vinagre y especias.
El adobo, oscuro y brillante, olía a semilla tostada y a infancia con abuela paciente. Se servían con arroz blanco, cuya limpieza de sabor hacía resaltar el guiso. Cena de mesa modesta, de cucharas que anuncian que el día está cediendo. Hoy, comprar mollejas y adobarlas es casi extravagancia. Se expulsó la técnica casera, y ese sabor hondo, con su dulzor amargo, espera en recetarios amarillos. 28. Tortitas de papa con caldillo de jitomate. Papa cocida y machacada, con huevo y un toque de harina, se convertía en tortitas doradas que luego se bañaban en un caldillo ligero. La costra exterior crujía, el interior era suave como nube. Al mezclar con el caldillo, cada bocado sabía a casa. El jitomate, el ajo, la papa, el aceite. Cena ideal para niños y para adultos cansados. Hoy se opta por papas congeladas y la tortita casera cede. Sin embargo, su recuerdo persiste en las manos que todavía toman porción de masa tibia y la sueltan sobre el sartén. 29. Arroz a la tumbada pobre con sardina. Inspirado en el Golfo, pero adaptado al bolsillo. Arroz cocido en sofrito con jitomate, cebolla y pimiento. Y en vez de mariscos frescos, sardina de lata desmenuzada. Un toque de orégano y laurel levantaba el conjunto. La casa olía a costa, aunque estuviera lejos del mar. El arroz, brillante, con tropezones de sardina, era cena completa, con ese gusto que equilibra humo, sal y sol. Hoy, la improvisación creativa se pierde entre recetas perfectas e imágenes pulidas, y esta versión humilde del mar en la mesa se diluye. 30. Pipián verde con alitas. Tostar pepitas de calabaza, molerlas con tomatillo, chile verde y cilantro, cocinar la salsa hasta que espesa y envolver alitas de pollo cocidas. El pipián, espeso y fragante, se pegaba a la tortilla en un abrazo antiguo. Las alitas, baratas, daban juego y sabor. Cena exuberante en su sencillez, con los labios pintados de verde. El sonido de la cuchara al raspar la cacerola era casi un aplauso. Hoy, los moles caseros y sus primos, los pipianes, se han ido a lo extraordinario. Eran del diario, y eso ya casi nadie lo recuerda. 31. Espinazo en salsa verde con verdolagas. El espinazo de cerdo, con su tuétano tímido y su carne, pegada al hueso, se guisaba con tomatillo y un ramillete de verdolagas, que aportan ese amarguito sutil. El plato era contundente y fresco a la vez, de salsa viva y carne de roer. Cena de mesa larga, con tortillas que no paran y arroz blanco que recibe el baño verde. Hoy se rehúye al hueso y a lo que pide hervor largo. Se olvida que el espinazo, con su nobleza, da para una noche completa de sabores tranquilos y conversación sin prisa. 32. Chilpachole humilde de jaiba. Sopas de costa que llegaron a los patios urbanos, con jaiba pequeña o incluso con restos y cabezas para dar sabor. Se preparaba un caldo espeso con jitomate, chile ancho y pan molido. Aroma a marea y brasas, color rojo ladrillo, latido de chipotle a veces. Se sorbía con cuidado, soplando la cucharada humeante. Cena de lluvia, de ventana empañada. Hoy, la jaiba en casa es rareza, y el chilpachole doméstico quedó opacado por versiones de restaurante. Aquel, el humilde, nutría y perfumaba sin alardes. 33. Quesadillas de flor de calabaza con epazote en comal de anafre. La masa, recién hecha, se estiraba y se llenaba con flor de calabaza, epazote y a veces quesillo. En el comal, el maíz soltaba su perfume y la flor se ponía tierna, fragante, un abrazo vegetal. Cena ligera, íntima, de patio y bugambilias. El epazote punzante se quedaba en la nariz y en el recuerdo. Hoy, las flores se ven menos en los refrigeradores y el anafre se quedó como adorno. La quesadilla casera nocturna se mudó al antojo de fin de semana y al puesto de paso.
34. Frijoles puercos de rancho con queso seco. Frijoles molidos con manteca, chorizo y a veces chile pasado, revueltos hasta quedar untuosos, coronados con queso seco desmoronado. Se servían con tortillas y tal vez pico de gallo. Era cena contundente, de sabor ancho, que calienta el cuerpo y el ánimo. El olor era irrebatible. Frijol, grasa, chile, queso. En el noroeste era práctica común. En otros sitios, lujo humilde de vez en cuando. Hoy, la manteca se mira con recelo y se olvida que esa untuosidad era el corazón cotidiano de muchas noches. 35. Guisado de xoconostle con carne seca y cebolla. El xoconostle, ácido y firme, se blanqueaba y se guisaba con cebolla dorada y tiras de carne seca, en salsa de chile colorado. El resultado era vibrante, con ese ácido que hace salivar y despierta la boca. Se acompañaba con tortillas gruesas, que neutralizaban el filo y dejaban que el guiso mostrara su carácter. Cena de corrales, de cardones, cercanos, de voces que saben de sequía. Hoy, el xoconostle se ve poco en las cestas de cocina y se apaga un sabor de paisaje, de maguey y sol. 36. Pozole de trigo norteño con chiles secos. En lugar de maíz, trigo cocido hasta florear. Caldo rojo con chile ancho y guajillo. Algo de carne deshebrada y los acompañantes sobrios. Lechuga, rabanito, orégano. Cena que se hacía ligera al día siguiente, cuando el caldo se asentaba y el trigo tomaba más sabor. Era de campamentos ferrocarrileros y de hogares de frontera, adaptable y nutritiva. El olor a anís del orégano y la tibieza del caldo recibían al trabajador como un manto. Hoy, el trigo en pozole es rareza, y su ritmo pausado se eclipsa ante soluciones instantáneas. 37. Pan con chocolate de agua y queso fresco. Cuando el dinero apretaba, la cena era merienda. Pan, bolillo o telera, chocolate batido con molinillo, espumoso, y un trozo de queso fresco salado para equilibrar. El chocolate, aromático, abría las manos y la charla. El queso ponía tierra. Era cena de transición, de cobijo, de llegar tarde pero llegar. El molinillo sonaba como un grillo de madera en la olla de barro. Hoy, el ritual del chocolate nocturno es más raro. Se cambió por bebidas rápidas y pantallas silenciosas, y se perdió un calorcito de infancia extendida. 38. Caldo tlalpeño de rancho sin pollo. Cuando no había pollo, se resolvía con verduras, garbanzo y chipotle, y el caldo de huesos guardados para el caso. Zanahoria, calabacita, ejote, papa, todo cortado a cuchillo. El chipotle, en trozo, flotaba como un pequeño volcán. El caldo era claro, fumante, y al entrar en la boca dejaba ese ahumado reconfortante. Cena franca, de cuchara y silencio. Hoy, el caldo de sobre promete lo mismo en 3 minutos, y la cocina olvida el tiempo que requiere la ternura del caldo verdadero. 39. Tortas de sal con frijoles refritos y chiles en vinagre. Un pan sencillo, sin pretensiones, untado generosamente con frijol refrito y con rodajas de jalapeño en escabeche encima. La mordida era directa, sin regodeos. Su acidez despertaba tras el cansancio, su sal saciaba, el frijol abrazaba. Era cena de paso, de banquito junto a la mesa, de radio a volumen bajo. Hoy se piensa que una cena necesita complejidad. Estas tortas, que eran el secreto de noches enteras, se repliegan a la memoria, aunque basten 3 ingredientes para una felicidad completa. 40. Enchiladas de comal con queso añejo y crema. Tortillas pasadas velozmente por una salsa de chile, ancho y ajo, luego colocadas en el comal para que tomen cuerpo, dobladas con queso dentro y coronadas con crema y más queso añejo rallado. El comal chisporroteaba y la cocina se teñía de rojo tibio. Cada enchilada, suave pero con borde firme,
entregaba una cucharada de hogar. Era cena de final de mes, de inventiva y sazón. Hoy, la salsa de chile ancho ya no se muele en muchas casas, y esas enchiladas se piden fuera o se sustituyen por otra cosa. Se marchan del comal las noches de charla y calma. ¿Cuál de estas cenas recuerdas? ¿Cuál falta en este recuento? ¿Y cuál te gustaría revivir esta semana? Cuéntalo en los comentarios.